Perlas de la Epístola a los Hebreos. Desde el capítulo 10, versículo 23, hasta el capítulo 13, versículo 17 de Hebreos, se hace una exhortación al pueblo para que mantenga su fidelidad y su vida piadosa. En la primera parte, la exhortación es en vista de el juicio y la segunda venida de Cristo, mantenernos fieles y piadosos. Luego, en vista del ejemplo de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, nosotros hemos de mantenernos fieles y mantener una vida piadosa. Y ahora, en este capítulo 12, se nos exhorta que a pesar de las pruebas y persecuciones, nosotros debemos mantenernos fieles y mantener una vida piadosa. Y por último, a pesar de las tentaciones, mantenernos fieles a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermanos de esperanza, estamos estudiando día a día, versículo a versículo, el libro de Hebreos. Ya hemos terminado con las cartas del apóstol Pablo, estamos por terminar esta carta. Pero el propósito, recordemos siempre, no es solo llenarnos de conocimiento, es descubrir las perlas para nuestra vida y ponerlos en la práctica. Continuemos compartiendo, compartan, animen a sus amigos, invítenlos a ver estos estudios diarios. Por tanto, dice el capítulo 12, versículo 1. Los versículos 1 y 2 de este capítulo constituyen la conclusión del capítulo 11. Recuerden ustedes que cuando se escriben los libros no existían los versículos, los capítulos. Estos fueron divididos por razón de estudios, de comodidad, para poder estudiar de una forma sistemática. Pero en algunos capítulos no se entiende por qué razón hicieron el corte y el tema continúa, como es este caso. Sería mejor haber cerrado el capítulo después del versículo 2. Entonces dice, por tanto, en vista de que tenemos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes, fieles al Señor, que no perdieron su fe a pesar de no haber recibido lo que se les prometió, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? La metáfora del versículo 1 compara al cristiano con un atleta que hace los últimos preparativos para competir en una carrera en un estadio de la antigua, ¿no? De la antigua Roma o de la antigua Grecia. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando hay una competencia, hay muchos testigos, muchos espectadores. Y aquí los testigos son los seres celestiales, pero también son las personas que nos van viendo día a día. Hay muchos que ven nuestro accionar. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. No perdamos de vista que tenemos nuestro sumo sacerdote, al Cristo mismo, allí ministrando en el santuario. El mismo que dijo a sus discípulos, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, es el que nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. A despojarnos, a dejarlo de lado. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué debemos despojarnos de todo pecado?
¿Y cómo nos despojamos de los pecados? Confesándolos. No hay otra forma, confesándolos y confiando en el perdón que Él nos promete, seguros de que seremos perdonados si de corazón nosotros nos arrepentimos. Y corramos con paciencia. Recordemos lo que significa paciencia. La sociedad conoce la paciencia como algo que se agota, pero la paciencia no se agota. Lo que se agota es el soportar, pero la paciencia es esperar con la seguridad de que vamos a recibir lo que se nos ha prometido. Esperar con la esperanza firme de que vamos a obtener aquello que esperamos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana, la experiencia permanente por medio de la cual el creyente se va pareciendo cada vez más a Jesús. Tenemos por delante. El apóstol Pablo en su carta a Filipenses dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Y aquí se nos está diciendo lo mismo. Corramos con paciencia, sin desmayar, sin desanimarnos. La paciencia, insisto, es esperar hasta que se cumpla, esperar hasta que recibamos la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr? ¿A la aventura? No. ¿Vamos a correr atropelladamente? No. Sino puestos los ojos en Jesús. Con los ojos puestos en Jesús, para obtener la gracia y la fortaleza para vencer cada dificultad y soportar hasta el fin. Es peligroso apartar los ojos de Jesús, aunque sea por un momento. Recuerden lo que le sucedió a Pedro. Pedro, mientras veía a Jesús, caminaba sobre el mar, y cuando perdió de vista a Jesús, empezó a hundirse. Mateo 14, 24 al 32. Mantener puestos los ojos en Jesús es sostener una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos, lo que estamos diciendo continuamente a lo largo de nuestro estudio. No hay opción en la carrera hacia la corona de vida para la tibieza espiritual, para la justificación de las debilidades. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Cada versión lo describe de una forma distinta esta parte. Por ejemplo, algunos dicen el originador, otros dicen el fundador, el iniciador, el autor, el jefe, el príncipe, el caudillo. El autor, Cristo es el autor de nuestra fe. En Él se basa. Recuerden que la fe es un don que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Es un don. El autor y consumador de la fe. Consumador, perfeccionador. Obra de la justificación. Ir perfeccionando. Cada día, nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Puestos los ojos en Jesús. No hay tiempo para pestañear. No hay vacaciones eclesiásticas, no hay vacaciones espirituales, no hay fin de semana en la cual debemos bajar los ojos o perder de vista a Jesús. Hay quienes son muy buenos cristianos religiosos, estudian, cantan, empiezan el viernes en la noche, el día sábado, pero el domingo descuidan completamente su relación con Cristo. No mantienen los ojos puestos en Jesús. Debemos mantener nuestros ojos
puestos en Jesús. Recuerden lo que ya hemos estudiado en los primeros capítulos de Hebreos. La salvación es hoy, no mañana. Muchos tienen la seguridad de que van a llegar al mañana. Y saben, hay mucha gente que no llegó. Mucha gente que no llegó. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús, como dice Isaías 53, sabe que va a haber frutos, sabe que va a haber cosecha, sabe que habrá redimidos, que habrá salvos, así como la gran mayoría lo va a rechazar. También hay un grupo de personas que se mantienen fieles, creen en él. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz para que pudiéramos tener fortaleza para soportar nuestros conflictos individuales con los poderes de las tinieblas. Sufrió la cruz para poder ganar la corona. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreos. Y a medida que aprendemos a sobrellevar la cruz que es necesario que sobrellevemos, también podremos ser hallados perfectos en Él en su venida. Así como el gozo futuro inspiró a Cristo para soportar la cruz, de la misma manera, en las dificultades y duras vicisitudes de la vida, tenemos el privilegio de mirar hacia adelante al gozo que nos reserva la eternidad. La victoria del cristiano está asegurada. Cristo venció, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sin hacer caso a la ignominia, dice la versión Nácar Colunga, sin importarle la vergüenza, las aflicciones del tiempo presente, son nada en comparación con la gloria venidera. Recuerden lo que dice Romanos 8, 18. Menospreció el oprobio. ¿Sabía Jesús lo que se venía? Sí sabía. Recuerden en el libro de Mateo, Jesús les va diciendo a sus discípulos que va a morir. Tiene que ir a Jerusalén para ser entregado. Va a ser objeto de burla y describe cómo lo van a tratar. Pero él menospreció el oprobio y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios, como lo menciona también Apocalipsis 3, 20. Cristo se sentó a la diestra del Padre y que ha permanecido en ese puesto de honor. Dice, está sentado, dice la versión Jerusalén, la versión Nácar Colunga y la versión contemporánea. Se sentó a la diestra del trono de Dios. En el capítulo 17 de Juan dice, ahora pues, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Debemos mantener nuestra fidelidad, nuestra vida piadosa, a pesar de las pruebas y las persecuciones. Las pruebas y las persecuciones, lamentablemente, son parte de nuestro desarrollo. Y no es porque Dios quiera que sea así, sino porque siempre vamos a ser probados por una u otra razón. No hay una sola razón. Si ustedes ven la historia de Job, hay una razón. Si ustedes ven la historia de otros personajes, por ejemplo el de Abraham, hay otra razón. Pruebas. Primera de Pedro habla de otra razón. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros no vamos a atravesar ningún crisol que Cristo no haya atravesado. Los versículos 3 al 11 tratan de la naturaleza, el propósito y los resultados de la disciplina divina. Y ningún cristiano debe sorprenderse de esto. ¿Por qué?
porque a ningún cristiano se le impone que pase por un sendero de disciplina más estricto que el que recorrió Cristo. Dios no nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho. Él no es el de los líderes que dice vayan, hagan. Él fue primero. Él hizo. Entonces, consideremos a aquel que sufrió, que pasó lo que nosotros podemos estar pasando en este momento, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Otra versión dice, aún no habéis resistido hasta la muerte. Aquí cambia ligeramente la metáfora de los versículos 1 y 2. El cristiano aún está en el centro del estadio, siendo contemplado fijamente por la simbólica nube de testigos, pero ahora tiene que hacer frente a un adversario que espera para trabarse con él en una lucha mortal. El cristiano aún no ha experimentado todo lo que el maligno puede lanzar en contra de él. Por eso no debe pensar que está sufriendo en su lucha con el pecado más de lo que Dios puede, en justicia, esperar de él. Recuerda 1 Corintios 10:13. Dios no permite que tú atravieses pruebas, tentaciones, más de lo que puedas soportar. No obstante, al desprenderse del pecado que lo imposibilita, se le exhorta que resista la tentación con toda la resuelta firmeza que desplegará al enfrentarse a un adversario en una lucha mortal. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero lo mismo que hacemos cuando luchamos contra carne y sangre, o sea, con personas, debiéramos hacerlo también en el plano espiritual. Aún no habéis resistido hasta la muerte, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Se da cuenta que no hay lugar para la tibieza espiritual? Somos débiles, la carne es débil. La justificación del pecado no tiene lugar en el desarrollo del cristiano. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No olvides. Siempre hay disciplina. Siempre. Y la disciplina se da porque nos hemos portado mal o porque atravesar por ese fuego, ese crisol, nos va a ayudar para prepararnos para tiempos difíciles. Insisto, no hay una sola razón. Hay muchas razones por las cuales nosotros somos sometidos a las pruebas, a los crisoles. Y la disciplina sirve para ello, para prepararnos, para que nosotros corrijamos, depuremos defectos de carácter o también para ir desarrollando nuestra resistencia. Ir creciendo. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 esperaban, pero solo 5 pudieron hacer frente a los momentos más difíciles. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos tienen problemas cuando leen el versículo 6. Dice, el Señor al que ama disciplina. La disciplina paciente y continua es una expresión de solícito afecto. Miren, las vicisitudes que tienen el propósito de ennoblecer y perfeccionar el carácter constituyen la mejor evidencia de que el Señor nos ama. La disciplina es esencial para el carácter, ya se trate de un niño o de un cristiano adulto. Y el problema que tienen muchos es con esta parte, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios administra cualquier tipo de disciplina que considere necesario para la formación del carácter o permite experiencias que alcancen ese propósito. Veamos un poco la historia de Israel.
Dios permitió que ellos fueran tomados por sus enemigos. En el libro de Jueces vemos, sirvieron 7 años, 10 años, 15 años y así fue subiendo. Hasta que este pueblo no respondía. Y la única manera de poder hacer algo por este pueblo, Dios consideró enviarlos 70 años de cautiverio. Y cuenta la historia que desde que ellos retornaron, la idolatría prácticamente desapareció de la vida de ellos. Lamentablemente se fueron al otro extremo, el legalismo. Pero el Señor dice, azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo entiende usted el azote? Hay muchos tipos de disciplina. Generalmente el que conocemos nosotros es el que agarran ya sea un garrote, una soga, una correa y castigan. Pero el propósito de la disciplina es formar. El propósito de la disciplina es hacer que la persona entienda que debe cambiar su rumbo, que debe cambiar su forma de hacer, su forma de pensar, su forma de decir. Ese es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina no es destruir. El propósito de la disciplina no es humillar a la persona. Dios no hace tal cosa. Al que ama, el Señor disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Y por qué el Padre disciplina al hijo? Porque quiere que ese hijo crezca bien, se forme bien, desarrolle un tipo de carácter que sea saludable, que sea, como dice 2 de Timoteo 3, que sea una persona útil para la sociedad, útil para su familia. Entonces la pregunta es, si ustedes soportan la disciplina de sus padres, ¿por qué no pueden soportar la disciplina de Dios? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay gente que dice, mi vida está tranquila, sin problemas, no tengo dificultades. Cuando no hay dificultades debemos preocuparnos. Algo no está bien, porque Satanás nunca deja sin probar, sin tentar a los fieles hijos e hijas de Dios. Nunca. Por eso es que Dios dice, a los hijos los disciplina. Cuando se van, ¿cómo te podría decir? A ver, se van por otro camino, toman un rumbo distinto o empiezan a practicar cosas que no debieran practicar. Y la disciplina sirve para corregir. ¿Somos hijos o somos bastardos? Si somos hijos, el Señor nos va a corregir. Si no somos sus hijos, no lo va a hacer. No se va a interesar por nosotros porque no somos sus hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Siempre ha existido la disciplina de parte de los padres y no por eso nos enojábamos. En un momento podríamos sentirnos tristes o incluso disgustados, pero después todo volvía a la normalidad. Y ahora la pregunta que hace el apóstol es, si no rechazabas, no dabas la espalda a tu padre porque te disciplinaba, ¿por qué sí a Dios? Y este ejemplo es bueno que lo tengamos en cuenta. Es una perla muy interesante para entender cómo es que nos relacionamos con Dios. Cuando sientas como que Dios te está castigando demasiado, que Dios te está probando demasiado, recuerda esta ilustración. ¿Eres hijo o eres bastardo? Y si toleras, si permites o si has afrontado la disciplina de tus padres, también acepta la disciplina del Señor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose al Señor, para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Y aquí se da la razón del porqué de la disciplina. ¿Cuál es la razón de la disciplina? Para que participemos de su santidad. El propósito de la disciplina divina, de toda disciplina divina, es la transformación del carácter. Su meta es la perfección. Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Anote esa perla. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Insisto, la disciplina no tiene por objeto humillar, no tiene por objeto hacer sentir mal. Tiene por objeto que nosotros participemos de su santidad. Qué privilegio, ¿verdad? Es de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nosotros nos gustaría solo que nos digan que todo está bien, que nos aplaudan. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí hay otra palabra que nos ayuda a entender de qué está hablando el apóstol cuando se refiere a la disciplina. No nos gusta ser disciplinados, pero esa disciplina tiene un propósito, que participemos de su santidad. Y además, esa disciplina, dice, va a dar fruto apacible de justicia. ¿En quién? En los que en ella son ejercitados. La disciplina se hace necesaria cuando surge un conflicto entre las tendencias y los deseos naturales y los principios correctos. El propósito de la disciplina es resolver ese conflicto armonizando las tendencias y los deseos naturales con los principios. Y aquí los padres debemos aprender algo. La disciplina debe tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No se trata simplemente de enojarnos porque el hijo o la hija se portó mal y mandarlo a su habitación o quitarle lo que más le gusta. No se trata de eso. Lo que se trata es, si vas a aplicar una disciplina, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y aquí el apóstol nos está dando qué es lo que quiere conseguir Dios cuando nos disciplina. Que participemos de su santidad y que se produzca en nosotros el fruto apacible de justicia. Y para que se dé ese fruto apacible de justicia, dice, nosotros somos ejercitados en ella, adiestrados. Los que aceptamos la preparación que proporcionan las vicisitudes de la disciplina, tenemos el privilegio de disfrutar del fruto apacible de justicia que crece en el árbol de la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Propósito. Siempre debes tener un propósito cuando vas a disciplinar, cuando vas a castigar. Siempre. No es simplemente que estás enojado, estás enojada y por ese motivo castigas. Hay un propósito. Y si no, piensa de aquí en adelante, ¿cuál es el propósito? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas y las rodillas paralizadas son símbolos de desánimo e inactividad. Representan la antítesis de la paciencia. El cristiano maduro no se cansa ni desmaya. Cuando pasa por la disciplina, no deja caer las manos ni vacilan sus rodillas. Como entiende no poco de la naturaleza y del propósito de la disciplina y tiene confianza en la sabiduría y la bondad de su Padre Celestial, destierra el resentimiento, el desánimo, la inactividad, cumple con sus tareas con valor y confianza. En las cartas del apóstol Pablo, ¿qué hemos aprendido? Estuvo en la cárcel, continuó predicando. No se desanimó, no bajó las manos, ni tuvo las rodillas paralizadas, sino se mantuvo siempre involucrado
en el ministerio que el Señor le había dado. Hemos visto en el libro de Filipenses la lista de sus vicisitudes, sus pruebas, pero él siempre se mantuvo firme. ¿Se dan cuenta? Y haced sendas derechas para vuestros pies. Sendas derechas. La renuencia a aceptar la disciplina de la vida lleva con frecuencia a una persona por caminos tortuosos, caminos de muerte. El cristiano maduro avanza por una senda derecha porque acepta con valor y confianza, sin vacilaciones ni quejas, las vicisitudes disciplinarias necesarias para la formación de un carácter cristiano simétrico. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Lo cojo. Otra referencia a las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Ah? Para que lo cojo, para los pies que necesitan sendas derechas, para que las manos caídas, para que las rodillas paralizadas no se desanimen, no retrocedan. Su cojera les dificulta caminar por las desagradables experiencias disciplinarias a lo largo del camino de la vida. Preparar ese camino para ir derecho, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No pierda de vista a Cristo, no se vaya por otras sendas. La renuencia a aceptar la disciplina producirá dificultades aún mayores, pero el cristiano sabio no lo permite, sino que aplica el remedio apropiado. Los males físicos tienden a empeorar, no a mejorar cuando se les presta la debida atención. Las condiciones de la mente y del corazón, como la renuencia a aceptar la disciplina o el resentimiento debido a ella, se agravan inevitablemente a menos que se hagan esfuerzos inteligentes para diagnosticar la situación y aplicar el remedio apropiado. Hay mucha gente que vive frustrada. Hay mucha gente que vive resentida porque dicen, es injusto, yo no merecía ser castigado, yo no merecía esto. Aceptemos la disciplina del Señor y hagamos sendas derechas. Puestos los ojos en Jesús, recuerden, corremos esta carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes, fieles al Señor, a pesar de las tentaciones. De los versículos 14 al 29, se nos habla, se nos exhorta que mantengamos la fidelidad a Dios, sigamos practicando la vida piadosa a pesar de las tentaciones. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Literalmente es perseguid la paz. El autor deja los problemas personales del cristiano individual y ahora se ocupa de las relaciones del cristiano con sus semejantes, con su prójimo. Seguid la paz. En Romanos 12:18 también a nosotros se nos exhorta a seguir la paz. Y saben, el cristiano debe hacer todo lo que puede para mantener la paz, pero no siempre es posible mantener la paz. A veces escapa a nuestro control. Si escapa a nuestro control, pues no hay nada que hacer. En un mundo cuyo príncipe es Satanás, los soldados de Cristo no deben esperar que todo sea paz, pero el cristiano debe vigilar para que cuando se altere la paz, no sea por culpa suya. Dos cosas dice aquí el apóstol, que si no lo seguimos, nos impedirán ver a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aprendamos a mantener relaciones interpersonales sanas.
nosotros no seamos los conflictivos, nosotros no seamos los problemáticos, nosotros no seamos los que rompan la paz, no seamos nosotros los que abandonen, ¿verdad?, los vínculos de la paz. Pero además de ello, la santidad. Solo los de corazón puro pueden esperar que verán a Dios. Mateo 5:8. Dos condiciones: paz y santidad. Anote esa perla. ¿Quiere usted ver a Dios? Debe seguir la paz y la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, sino que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí se nos está hablando de nuestras emociones, de nuestras reacciones. ¿Cómo tomas la disciplina? ¿Cómo tomas las pruebas? Mirad bien, no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer que dejemos de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Muchas personas se han resentido con Dios porque han sido probados, porque Dios ha permitido el ser probados, porque Dios ha permitido que los crisoles lleguen a su vida, que la angustia llegue a su vida, que haya problemas que según ellos son insolucionables. Hay personas que se sienten defraudados, hay personas que se sienten frustrados, hay personas que culpan a Dios, que dice, brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué amargura podemos estar cobijando en nuestro ser? Si eres de las personas que culpa a Dios por lo que te está pasando, con seguridad que está brotando esa raíz de amargura. Imitemos. Miren, acabamos de estudiar las cartas del apóstol. Cómo es que él en medio de las pruebas siempre continuó trabajando para Dios, glorificando a Dios. La raíz de amargura empieza a brotar y si lo dejamos va a convertirse en un árbol. Y esto es el camino seguro hacia la apostasía. No sea que hay algún fornicario o profano como Esaú. Ahora el versículo 16 nos habla, dice que entre nosotros no sea que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí encontramos una gran perla. La necesidad no nos da licencia para pecar. El hambre no nos da licencia para robar. ¿Se da cuenta? Hay muchos que justifican su pecado, el robar, el mentir o cualquier otro pecado, porque dicen, tenía necesidad. Y Dios entenderá, Dios comprenderá. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú tenía hambre. Y porque tenía hambre, él dice, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura? Lo que quiero es comer. Y ahora el apóstol dice que ese pecado era profanación. Lo llama profano. No vaya a ser que haya un profano, una persona que no aprecia ni desea las cosas sagradas, cuyos deseos y ambiciones no se elevan por encima de las cosas terrenales, un profano. Pero, insisto, la gran perla aquí es que las necesidades que tengamos nosotros no justifican nuestros pecados. Hay gente que retiene lo que le pertenece a Dios y dice, bueno, Dios entenderá, soy pobre. Olvidando que Dios es capaz de alimentar a los pajarillos y mucho más a sus hijos. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento,
aunque la procuró con lágrimas. Esaú desechó su primogenitura. Dijo, no lo quiero esto. Yo quiero comer. Así como Sansón jugó con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en la tentación con Dalila? Dime cuál es tu secreto, dónde radica tu fuerza. Y él se puso a jugar, se puso a jugar. Y después al final suplica a Dios una última oportunidad para morir. Lamentablemente a ese punto llega Esaú. Despreció la primogenitura, se volvió un profano, pero sí quería recibir las bendiciones. Ya lo había desechado, pero quería recibir. Alguno podrá decir, pero Jacob con engaños le quitó todo lo que usted quiera. El problema fue Esaú. ¿Cómo actuó Jacob? Ese es otro caso. Jacob pagó las consecuencias de sus pecados, de sus faltas. Pero aquí lo que encontramos es que él al final quería la bendición. Yo quiero la bendición. Lloró, suplicó, pero Isaac le dice, ya no hay más. No hay. Ya lo di todo a tu hermano. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había perdido, clamó con una muy grande y amarga exclamación. Culpa a su hermano. Pero es eso lo que nosotros hacemos. De nuestros errores culpamos a los demás. Y allí hay otra raíz de amargura. Esa raíz de amargura que había crecido en Esaú hizo que perdiera su primogenitura. Así como la necesidad no justifica el pecado, tampoco nosotros debiéramos tomar a la ligera las cosas de Dios. No tomemos a la ligera lo sagrado, lo santo. ¿Se dan cuenta? Arrepentimiento o simplemente dolor porque había perdido. Lo había perdido. Y Isaac le dice, no hay más bendición para ti, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ahora, el apóstol está recordando la experiencia de Israel al pie del Sinaí. Y les dice, ustedes no se han acercado, ustedes, refiriéndose a los judíos cristianos, porque para ellos estaba dirigida la carta a los hebreos, ustedes no se han acercado a ese monte que podían palpar, donde había fuego, había manifestaciones del poder de Dios. No se han acercado a ese lugar. No se han acercado a un lugar terrenal. No se han acercado a un lugar que a ustedes les hace temblar de miedo, porque ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros. Porque no podían soportar lo que se le ordenaba, sino aún una bestia tocare. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La manifestación fue fuerte, dio miedo, el pueblo se asustó. El mismo Moisés había pronunciado, estoy espantado y temblando. Se destaca lo impresionante que fue lo que se vio y oyó. Fue impresionante. Pero, dice el apóstol, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, pero no al monte de Sión terrenal, a la Jerusalén celestial, puestos los ojos en Jesús. Se han acercado a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Oh, maravilla de maravillas.
Por fe, los judíos cristianos, por fe nosotros podemos acercarnos a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Y aquí encontramos una vez más, miren la conexión que tiene con Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O en el capítulo 7, cuando nos habla de que se nos ha abierto un camino, ¿verdad? Se ha abierto un camino a través del velo. Capítulo 7, lo mismo en el capítulo 8. ¿Cómo es que Dios quiere tener un contacto íntimo con nosotros, una relación estrecha con nosotros? ¿Te has acercado hoy a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente? ¿Has tenido esa experiencia hoy? ¿Podemos tenerlo? Claro que podemos tenerlo. Y por eso dice el capítulo 11 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe podemos nosotros asirnos de las promesas de Dios, de la gracia de Dios, y ingresar a la ciudad del Dios viviente. Un día lo haremos físicamente, con los cuerpos transformados, convertidos de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, pero hoy, por medio de la fe. Sino que ustedes se han acercado, dice, a la ciudad de Dios. El autor deja ahora aquella experiencia del antiguo Israel para referirse a los cristianos. Habla en sentido figurado de los cristianos como si estuvieran congregados alrededor del trono del Dios en el cielo o en una gran reunión de la iglesia invisible. ¡Qué experiencia maravillosa al que se nos invita a ingresar, al que se nos invita a participar! A la congregación de los primogénitos. Volvamos al 22. A una asamblea gozosa. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, registrados en los cielos, es decir, en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 3:5 o Filipenses 4:3. A Dios el juez de todos. Por fe hemos ingresado a la ciudad del Dios vivo. Estamos participando de la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Por la fe estamos ingresando a la presencia del Dios, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios fue el que dio la ley en el monte Sinaí. En el monte de Sión aparece como el juez de todos. Él es el juez de todos. Y además nos reunimos, dice, con los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los justos hechos perfectos? Los cristianos maduros. Mateo 5:48. Nos hemos acercado. Estas palabras son dirigidas a los cristianos vivos. Algunos lo toman como que se refiere a los espíritus de los hombres que murieron. Esa idea ya de nuestra mente debe salir, porque el apóstol Pablo en su carta, por ejemplo, a los tesalonicenses o en su segunda carta a Timoteo, deja en claro que tal cosa, tal aseveración no existe. Así es que esa idea de que el justo vivo se va al cielo, eso debe salir ya de nuestra mente, porque la Biblia sí lo dice. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando se habla de espíritus, se está hablando de qué. Algunos dicen de un ser que no podemos tocar, ¿no? Cuando tengamos esas dudas, recordemos cómo fue la creación de Adán. Polvo más soplo. Y la unión del polvo y soplo trajo a la existencia al ser humano. Antes de Adán no existía el espíritu de Adán. Recuerden eso. ¿Sí? Recordemos ello. Entonces,
Imaginemos, por la fe hemos llegado a la ciudad del Dios vivo, a una asamblea donde están todos los primogénitos inscritos en los libros de los cielos, ante la presencia del Dios, el juez de toda la tierra. Y además, llegamos ¿a quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Te estás imaginando esa reunión? Algo así como la adoración celestial que describe el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Por fe hemos ingresado a la ciudad del Dios vivo, donde está Cristo el mediador, Dios el juez de todos, los primogénitos inscritos en los libros de los cielos. Allí están todos. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre rociada es una referencia a la sangre expiatoria de Cristo, por medio de la cual fue ratificado el nuevo pacto y por cuyo medio es perdonado el pecado de cada uno de nosotros. Recordemos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está ministrando en el santuario celestial. ¿Y qué sangre ofrece? Su sangre. Por eso dice, y a la sangre rociada. Nos acercamos a esa sangre que puede lavarnos de nuestros pecados. Mirad, dice, ahora, no pierdas de vista esa asamblea, esa congregación, Dios el juez de todos, Cristo el mediador, la sangre del pacto, allí los primogénitos inscritos en el libro de los cielos. Y ahora en el 25 se nos hace a nosotros una advertencia. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Advertidos. Se nos ha abierto el camino. Puestos los ojos en Cristo Jesús, avanzamos, nos mantenemos en pie a pesar de las persecuciones, nos mantenemos en pie a pesar de las tentaciones, ingresamos a la ciudad del Dios vivo. No desechemos esa gran verdad, no desechemos esa gran perla, no lo desechemos, porque vendrá horrenda cosa. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Dios se manifestó en el Sinaí, dice que el Sinaí parecía como que estuviera ardiendo. Tembló un terremoto. Y ahora la promesa del Señor es que esa manifestación será superada por la que viene, la cual conmovió, pero aún ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se queden las inconmovibles. Aún una vez indica la segunda sacudida, y esa segunda sacudida será final, definitiva. No se necesitará otra sacudida más. Por lo tanto, todo lo que pueda ser sacudido y removido lo será en la segunda sacudida que se producirá con la venida de Cristo. Las cosas movibles deben ser reemplazadas por las inconmovibles. El reino inconmovible de Cristo, con todos los santos hechos perfectos. Así que nos habla de una conclusión. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mientras llega ese día de recibir la corona de vida, mientras llegue ese día en el cual se establecerá ese reino inconmovible, debemos servirle, agradándole con temor y reverencia, con devoción profunda y respeto.
El temor reverente que los seres humanos sienten en la presencia de Dios se destaca en el capítulo 12, versículos 18 al 21. Lo que acabamos de estudiar. Acerquémonos confiadamente al Señor. ¿Se dan cuenta el valor de la fe? Lo que nos permite la fe. Y si ya nosotros estamos seguros de que vamos a recibir esa promesa, debemos servirle, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto quedó demostrado en el monte Sinaí. El fuego del último día destruirá todo lo que esté manchado de pecado. Malaquías 4:1 dice que en el tiempo final saldrá fuego del Señor. Lo mismo dice segunda de Pedro, que la tierra será purificada con fuego. Y Apocalipsis 19 dice que ese fuego sale de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No desechemos su palabra, no desechemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que por la fe ingresamos a la ciudad del Dios vivo. Participamos de esa asamblea santa junto con todos los que tienen sus nombres registrados en los cielos. Y allí está presente Dios el juez de todos, Cristo el mediador y la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero si la desechamos, cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Seremos consumidos por ese fuego. Tú decides. Has de mantenerte fiel a pesar de todo, seguro de lo que vas a recibir. Hay una ciudad santa, una ciudad luz, una ciudad del Dios vivo al cual podemos ingresar todos los días cuando nos encontremos con nuestro Señor. Vive tu vida al lado del Señor. Prepárate para el encuentro con Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.